Saludos gente de YouTube, el día de hoy les presento un nuevo episodio de esta gran historia. Espero que lo disfruten y que la compartan para que más personas puedan conocer de este fanfic tan increíble. Únicamente recordar que no soy dueño ni creador de las franquicias, personajes o historias. Sus derechos a sus respectivos creadores. Ahora sí, sin más, espero que disfruten de esta historia. Capítulo 51. Nada es real. Roland estaba parado en medio del pasillo con la mano sosteniendo la hoja que había hecho anteriormente. Lo había mirado muchas veces antes, pero esta fue la primera. Gracias a su habilidad de depuración, siempre pudo ver las estructuras rúnicas de cualquier elemento que encontrara. Si se enfocaba en ello, la habilidad le mostraría varias líneas de colores, rojo, azul y verde. Ya había visto cómo debería verse su espada mientras estaba bajo su habilidad y algo estaba muy mal. Las huellas estaban mal, no encajaban con la espada que hizo y esto ni siquiera era lo más extraño aquí. Roland levantó los ojos y miró las paredes. Miró las puertas e incluso el techo. Podía verlos, había rastros por todas partes, era como si todo aquí tuviera runas inscritas en ellas. Había venido a este lugar muchas veces e incluso usó su habilidad antes para echar un vistazo a algunos artículos, pero nunca sucedió nada como esto. Algo estaba realmente mal aquí, incluso la planta en maceta que estaba en la esquina tenía componentes rúnicos. Rápidamente corrió escaleras abajo, quería preguntarle a Siliana si notó algo. En el momento en que bajó las escaleras, vio a la elfa parada allí, su cuerpo consumido por rastros rúnicos. Roland retrocedió, el elfo cubierto de símbolos rúnicos solo lo miró y sonrió. Oh, ¿cuál es la prisa? ¿Estás seguro de que no quieres un poco de té? Ella se rió y le dio la sonrisa más brillante que pudo. Esto solo hizo que Roland sacudiera la cabeza, decidió abandonar la tienda por ahora. En el exterior todo era igual, caminos mágicos cubrían las calles y los edificios. Incluso el cielo estaba lleno de ellos. Desactivó su habilidad y sacudió la cabeza de lado a lado mientras trataba de reunir sus pensamientos. En el momento en que la habilidad no estaba activa, vio el mundo como lo hacía normalmente. Nada parecía fuera de lugar. Se puso en cuclillas y tocó el suelo, incluso recogió un poco y lo dejó caer entre sus dedos. Esto fue realmente extraño. Incluso sin usar su habilidad de depuración, debería poder sentir de alguna manera las runas en los elementos. Sin su depuración activa, no podía sentir la característica firma de maná que emitiría una estructura rúnica activa. Ilusión. Su mente vagó en cierta dirección mientras reactivaba su habilidad nuevamente. Ahora miró los componentes rúnicos que estaban a su alrededor. Las estructuras eran más avanzadas que cualquier cosa que hubiera visto. Gran. No. Runa mayor. Si fuera una gran runa, entonces sería algo en un nivel de nivel 4. Estas estructuras eran más avanzadas que las comunes, pero no tanto. Esta tenía que ser una estructura rúnica mayor. Tenía diagramas sobre varias runas, menores y comunes. Dependiendo del tipo de hechizo al que pertenecían las runas, algunos de los componentes se repetirían. Una runa de flecha de hielo compartiría algunos componentes que tenía una runa de explosión de hielo. Lo mismo ocurrió en esta situación, ya que reconoció algunas de esas estructuras. Algunas de las formaciones rúnicas parecían similares a las runas que tenían que ver con ilusiones. También hubo algunos que eran de runas que afectaban el estado mental del objetivo. Podía ver algo similar a un componente de runas del sueño, solo que más intrincado. De sus observaciones, dedujo que había sido víctima de algún tipo de hechizo de ilusión. Este mundo que estaba viendo no era real, sin embargo, cuando sucedió era un misterio. Activó su habilidad cuando regresó a su taller, por lo que tuvo que haber sucedido después de que se fue. Fue atacado en la calle o cuando llegó a la tienda de la compañía. Además, ¿por qué alguien incluso haría esto? Lo evadió, quedó atrapado en otro lío del gerente de gnomos. Había pasado 1 año y medio desde el incidente de invasión de la casa, casi lo había olvidado hasta este momento. Ningún objeto que tuviera podría protegerlo de un ataque mental de esta magnitud. Estoy atrapado aquí. Miró a su alrededor, su corazón latía rápido. No tenía idea de lo que la persona que lo puso en esta ilusión estaba haciendo afuera. ¿Estaba sosteniendo una daga en su garganta mientras estaba aquí incapaz de hacer nada? Con la habilidad activada comenzó a mirar a su alrededor. A pesar de que estas estructuras rúnicas eran más avanzadas, todavía eran solo runas. Había pasado años estudiándolos y sabía cómo distinguir los caminos entre sí. Siempre había una runa principal, a través de la cual todo se conectaba. Sin esa runa, todo el hechizo colapsaría instantáneamente. Tal vez si la encontrara podría destruirla o alterarla. Todavía no estaba claro si podía dañar estas estructuras rúnicas, pero no tenía mucho tiempo para una prueba. Podía ver a algunas personas caminando, mirándolo. En este mundo estaba solo y no sabía si tenía algún tipo de mecanismo defensivo. Sería imprudente alertar a su enemigo sobre su conocimiento. Era mejor encontrar primero la runa principal y destruirla. Roland incluso podía ver en qué dirección estaba. Había muchos caminos rúnicos que iban en una dirección a su taller. Este mundo de ilusiones probablemente se hizo a partir de sus recuerdos y su taller tenía la mayoría de ellos. Probablemente encontraría lo que estaba buscando allí. Ató su espada a su costado. Aunque no fuera real, probablemente funcionaría en contra de los habitantes de este mundo. Caminó mientras corría ligeramente, podía sentir miradas extrañas en su espalda que le daban escalofríos. ¿Había algo detrás de él o era solo el producto de su imaginación? La caminata de regreso a su taller se sintió muy larga, pero logró llegar sin que sucediera nada fuera de lo común. Rápidamente abrió la entrada y se agachó dentro, cerrando la puerta reforzada justo detrás de él y cerrándola. Dio un suspiro y rápidamente se calmó. Estaba realmente silencioso aquí, tampoco podía escuchar nada afuera. Todavía no estaba seguro de qué era este mundo de ilusión o cómo funcionaba. Un artículo rúnico que podría producir algo como esto debe haber sido hecho con algunos materiales de alta calidad. Pero donde había un artefacto rúnico que estaba activo, el lanzador probablemente no se quedó atrás. Algunos artículos podrían activarse de forma remota e incluso podrían ejecutarse por sí solos dependiendo del proceso de fabricación. Tenía que haber alguien que lo activara a menos que entrara en algún tipo de trampa que lo desencadenara en su lugar. Roland activó su habilidad de depuración. Los caminos convergieron en un solo lugar, en su fragua. El que estaba usando estaba hecho de ladrillos, pero ahora parecía un árbol de Navidad. Había varios caminos mágicos, algunos eran bastante rojos. Aparentemente, esta runa mayor no era del todo perfecta.
Los caminos conectados a una runa más grande que estaba en el medio, esta era la runa principal. Consistía en muchos otros componentes rúnicos que estaban dentro de un círculo mágico. Esta runa principal estaba en el interior del círculo justo en el medio. Las otras runas y componentes rúnicos estaban a su alrededor en otro círculo exterior. Roland se dirigió hacia la fragua que formaba parte de esta ilusión de taller. Fue realmente convincente ya que realmente no podía notar una diferencia entre este mundo y el real, en absoluto. Colocó su dedo en una de las vías rúnicas e intentó frotarlo. Esto no logró nada en absoluto. Incluso cuando agarró una herramienta de metal para rayar el material de ladrillo, el camino mágico permaneció en su lugar. Permaneció flotando en el aire en lugar de hundirse de nuevo en el ladrillo. Era como si la fragua ni siquiera estuviera allí para empezar. Supongo que no será tan fácil. Movió su dedo hacia ese camino mágico que trató de flotar su fragua. Inyectó un poco de su maná en la punta de su dedo antes de moverse hacia la estructura rúnica. Como herrero rúnico era alguien que era capaz de afectar las estructuras rúnicas con su propio maná. Con la ayuda de la artesanía rúnica fue capaz de reparar runas pero también destruirlas. Fue parte del proceso, simplemente eliminó los componentes defectuosos y los reemplazó con los buenos. En el momento en que tocó el rastro y activó su habilidad, lo vio desmoronarse. Este fue solo uno de los muchos que tuvo que eliminar antes de que toda la estructura se volviera inestable. En el momento en que hizo esto, pudo sentir que la tierra temblaba un poco. Era como si se estuviera produciendo un pequeño terremoto. El camino mágico que cortó con su dedo comenzó a repararse lentamente para volver a ponerse en forma. Parecía que esta runa tenía algún tipo de propiedad autorreparable, pero era lo suficientemente lenta para que continuara su trabajo. Cuantos más caminos destruía, más temblaba el mundo. Era como si esta ilusión estuviera reaccionando a su interferencia. Probablemente debería darme prisa. Pensó para sí mismo mientras tenía un mal presentimiento. Los caminos se estaban regenerando lentamente, pero él fue capaz de cortarlos más rápido. Después de obtener uno de los componentes más grandes por completo, pudo sentir todo el taller temblar. Las paredes comenzaron a agrietarse y las vigas de madera se esforzaron por mantener unido el almacén. Todavía no había terminado, ya que esta runa principal era mucho más intrincada de lo que estaba acostumbrado. Mientras iba por otra parte, de repente escuchó un golpe en la puerta. Comenzó tranquilo, como un golpe normal todos los días, pero pronto se convirtió en fuertes golpes. Ni siquiera miró hacia su puerta. Estaba convencido de que se trataba de una especie de mecanismo defensivo de este mundo. Probablemente había notado que estaba jugando con la estructura de runas principales y ahora estaba aquí para detenerlo. No tenía idea de si había algún tipo de reglas en este mundo de ilusión. Aunque por el hecho de que lo que estaba afuera no se apresuraba a detenerlo, tenía que haber algo. El fuerte sonido se detuvo después de un rato y continuó con la destrucción de runas, hasta que escuchó una voz detrás de la puerta. Roland me dejó entrar. Soy yo. Se sacudió ligeramente después de escuchar la voz, reconoció claramente al dueño de la misma. Elsie. Sí, he regresado. Por favor, abre la puerta. Hace frío aquí. Podía escucharla claramente. Este mundo de alguna manera estaba llegando a su memoria y sacando a personas que probablemente estaría dispuesto a dejar entrar en su taller. El momento de la pausa no lo detuvo, solo agarró el martillo que estaba usando para la herrería de runas. Roland inyectó su maná en la herramienta y dio un golpe a su forja. Las vías rúnicas y los componentes se distorsionaron rápidamente después del fuerte golpe. Elsie, afuera comenzó a gritar frenéticamente y los golpes en la puerta continuaron. Comenzó a sudar y continuó con la destrucción de esta estructura rúnica. Fue mucho más difícil de lo que esperaba, probablemente debido a que su habilidad era baja en comparación con esta intrincada runa. ¿Por qué no nos dejas entrar? Otra voz fue escuchada por él, esta vez no en la puerta sino en un piso más arriba junto a la ventana. Lo miró momentáneamente y pudo ver una mano femenina que lo atravesaba. Esta era la ventana por la que su asistente medio gnomo se había colado una vez. Hacía tiempo que había puesto una rejilla de hierro allí, todas sus ventanas ahora estaban enrejadas, ya que realmente no quería que nadie subiera a través de ellas. Esta mano y voz eran diferentes, era muy musculosa y la voz sonaba más profunda, pero aún así la reconoció. Sylar. Era la voz de su antiguo miembro del partido y ella no estaba sola. Todas las demás ventanas de este almacén ahora estaban ocupadas por algunas personas que conocía anteriormente. Incluso podía escuchar la voz de su criada Marta. Cualquiera que lo hubiera tratado bien aparentemente estaba aquí. Este mundo de ilusión estaba tratando de bajar las defensas de la persona afligida con sus seres queridos. La mayoría de las personas estaban más dispuestas a bajar la guardia alrededor de sus amigos. En esta situación, aunque parecía que un grupo de zombies estaban tratando de entrar y destrozarlo, Roland dio otro golpe a la forja y vio las runas agrietarse. Toda la destrucción estaba empezando a afectar a este mundo. El temblor no se detuvo y pudo escuchar relámpagos y fuertes vientos afuera. El taller de madera también comenzó a agrietarse. Este evento hizo que la puerta finalmente se rompiera. Había destruido la mayor parte de la runa principal, pero el tiempo se estaba acabando. La Elsie que estaba afuera de la puerta comenzó a empujarse hacia adentro. La puerta apenas se mantenía cerrada en la bisagra superior. Sin embargo, lo que vio no fue el asistente que recordaba. Su cuerpo se contorsionaba de maneras extrañas y parecía una especie de criatura de una película de terror. A pesar de que no había mucho espacio para arrastrarse a través del monstruo, a Elsie no le importaba. Se forzó a sí mismo dentro. Su carne se deshizo y la capa externa de la piel permaneció fuera de la puerta mientras la monstruosidad se apretaba. Roland finalmente lanzó otro golpe a la estructura rúnica que causó que el mundo entero se volviera inestable. Todo el taller se inclinó hacia un lado y todas las herramientas de herrería volaron de los estantes y mesas. Los otros monstruos comenzaron a estallar a través de las ventanas mientras que el Elsie saltó hacia adelante. La parte que sería su pecho se abrió para mostrar un conjunto masivo de dientes parecidos a tiburones. En el medio estaba lo que parecía ser una lengua gigante. La lengua se dividió en muchos zarcillos más pequeños y se disparó hacia Roland. Afortunadamente para Roland, este mundo todavía tenía reglas. Los tentáculos rebotaron en un escudo rojo semitransparente que causó que esos zarcillos se quemaran. No se quedó atrás. Agarró un arma de paleta mágica que tenía a su lado y apuntó al monstruo confundido. Un gran estallido de llamas en forma de flecha salió disparado. La flecha de fuego voló a gran velocidad golpeando al monstruo en el medio. La monstruosidad explotó. Trozos de tripas y carne siguieron su ejemplo y cubrieron todo el taller en él. Los otros monstruos no se quedaron atrás. Arrojaron sus tentáculos al escudo de llamas y continuaron golpeándolo hasta que se rompió. Roland podía sentir algo agarrando sus piernas. No se sentía como nada humano.
No tenía tiempo ya que los monstruos estaban sobre él, tenía que destruir esta runa principal. Balanceó su martillo hacia abajo mientras un zarcillo afilado perforaba su pecho aproximadamente en el mismo momento. Tosió rojo y sintió un sabor metálico y el mundo entero comenzó a distorsionarse aún más. Sus ojos comenzaron a ponerse borrosos y todo se puso blanco cuando se desmayó. Deberías alabarme, si no fuera por mí nunca superarías todas estas trampas. Roland escuchó una voz, jadeó en busca de aire, pero permaneció en silencio en su mayor parte. Podía sentir que estaba de vuelta en la tienda. Estaba tendido en el suelo con la cabeza hacia una puerta abierta a la oficina del gerente del gnomo. Había voces que venían de allí, una era femenina y la otra era masculina. Detente. ¿Perder el tiempo? La mujer terminó la oración del hombre y Roland pudo escuchar pasos que venían hacia él. No estaba seguro de lo que estaba sucediendo en absoluto, quiénes eran esos dos y cómo llegaron aquí. Por ahora, se hizo el muerto, la gente aquí probablemente pensó que todavía estaba afectado por la ilusión. Junto a él podía sentir a alguien más, era Ciliana y se había derrumbado un poco más en la oficina. Ni siquiera es tan tarde, tenemos tiempo suficiente para jugar con estos dos. La mujer proclamó mientras agarraba a Ciliana por el cabello y la levantaba con una mano. Las piernas y los brazos de la elfa colgaban como si fuera una muñeca de trapo. Estaba claramente fría, probablemente afectada por el mismo hechizo que afectaba la mente. Podía escuchar el cuerpo de Ciliana siendo arrastrado dentro de la oficina del gerente del gnomo. Si el gnomo todavía estaba vivo o no, no tenía idea. También notó algo. El hombre colocó un artículo sobre una mesa antes de caminar hacia la mujer que arrastraba a Ciliana. Podía sentir la extraña firma de maná de la cosa sobre la mesa. Tenía que ser el dispositivo mágico responsable de todo esto. Probablemente solo tendría una oportunidad en esto y tenía que hacer que contara. Había hecho una mejor versión de la paleta mágica con su hechizo de flecha de fuego básico. Después de obtener la habilidad que lo ayudó a condensar las runas, pudo lograrlo. Lo había usado en el mundo de la ilusión y lo tenía atado a su cinturón, ya que siempre lo llevaba como arma de respaldo. La forma más fácil de hacer que el elfo y el gnomo se despierten sería destruir ese dispositivo mágico. La explosión también podría alertar a los guardias. También podía intentar correr, pero sentía que las dos personas en esta habitación eran mucho más fuertes que él. Es posible que no llegue al final del pasillo antes de que le claven una daga u otra cosa en la espalda. Lentamente movió su mano hacia su cinturón y el arma mágica que estaba atada a él. Solo necesitaba estar callado y obtener un buen tiro, pero si fallaba, sería un hombre muerto. Capítulo 52. Tomar una decisión. La noche era oscura y toda la ciudad estaba iluminada por la luz de las linternas. Los vientos se habían levantado y comenzó a lloviznar. Parecía que sería una noche fría y tormentosa. Los guardias que patrullaban la ciudad se movían lentamente, en su mayoría manteniéndose en los edificios y escondiéndose de la lluvia. En una de las secciones más acomodadas de la ciudad estaba el Emporio Mágico de Exeor. Era tarde y cerca de las 9 p.m. ahora. Casi todos habían salido de la tienda y ahora estaban en casa o en el pub. Sin embargo, todavía había luz brillando en el edificio, principalmente a través de una ventana en particular. Esta misma ventana estaba siendo cerrada por un hombre con una túnica negra. Había un gnomo colapsado en la habitación junto a un equipo de alquimia. Junto a la puerta de entrada a este laboratorio, había una elfa. Para la gente normal, ella podría haber parecido una elfa del sol, pero este hombre vio a través de su disfraz. El hombre colocó un dispositivo mágico de doble hélice en una mesa cercana después de cerrar la ventana. El artefacto emitía un resplandor rojo y las hélices giraban una alrededor de la otra mientras este elemento estaba activo. Además de estos tres, había dos personas más muy cerca. Uno era un joven humano alto que se desmayó cerca de la elfa. La otra era otra mujer con una túnica negra que era similar a la que llevaba este hombre. Ahora estaba trayendo a la mujer desmayada. Ella hizo esto arrastrándola por su largo cabello. Sus piernas colgaban y sus brazos se movían sin ninguna fuerza en ellos. Ese juguete siempre hace las cosas tan aburridas. La mujer dijo que mientras suspiraba, arrojó a Ciliana desmayada a la habitación mientras se quejaba. No hables del artefacto de nuestro señor de esa manera. Es una bendición del señor del abismo. El hombre respondió con voz monótona mientras miraba a su compañero en el crimen. La mujer tenía la capucha bajada para que pudieras verla sonreír ampliamente después de que el hombre se enojara. No me atrevería, nuestro señor es verdaderamente misericordioso. La mujer se encogió de hombros mientras respondía, su tono indicaba un toque de burla. Los dos claramente tenían diferentes puntos de vista sobre este señor del que estaban hablando. Podemos al menos tomar sus maletas, no las necesitarán. La mujer sonrió mientras señalaba las bolsas que tanto el gnomo como el elfo tenían a sus lados. El hombre no respondió y eso fue suficiente para que el elfo de piel de obsidiana se acercara. Sacó una daga de aspecto intrincado y la apuntó hacia los cuerpos inmóviles del gnomo y el elfo. Sin que los dos lo supieran, la tercera persona que estaba allí estaba bastante despierta. El titular de la clase de nivel 1 que estaba allí no parecía una amenaza para estos dos asesinos. Estaban preocupados por el objetivo y su guardia oculto para prestar atención al joven dormido. Este resultaría ser uno de los mayores errores que podrían haber cometido. Roland esperó pacientemente. Comenzó a mover su mano hacia su cinturón donde tenía una de sus varitas mágicas atadas. Todavía parecían piezas de metal ancho con un mango. Después de obtener la habilidad de las armas de acero, había creado una que podía soportar su hechizo de flecha de fuego. Había algunas desventajas en la fabricación de un arma como esta. Las cargas que un arma de acero normal podía contener eran limitadas. Incluso con la más alta calidad de runas y la ayuda de la habilidad de compresión de runas como máximo, podía exprimir 10 cargas. Los componentes rúnicos se erosionarían después. Esa es también la razón por la que mantuvo el diseño similar a una paleta, con el grosor adicional y la forma ancha que podía reparar más a menudo. Después de cada reparación, parte del material se perdía, pero estas varitas no necesitaban mantener un borde, por lo que estaba bien. Finalmente, dio la oportunidad de atacar. La mujer sacó su daga y comenzó a ir por las bolsas de almacenamiento. Agarró su arma y estaba listo para apuntarla al extraño artefacto que irradiaba una firma de maná inusual. El hombre de la túnica negra no parecía que estuviera esperando mucho más. Movió su mano hacia arriba y Roland pudo escuchar algunos ruidos extraños de crujido. Era como si los huesos se estuvieran rompiendo. Tenía que actuar ahora, sabía que esta era probablemente la única forma en que sobreviviría. Estos dos estaban muy por encima de él en niveles, no pensó que podría llegar por el pasillo si corría.
Probablemente sería apuñalado por la extraña mujer élfica de aspecto negro. Parecía que el tipo rápido y la agilidad era la estadística que más le faltaba a Roland. Sabía que Siliana no era lo que parecía. Ella era la única persona que podía sacarlo de este aprieto. Tampoco estaba seguro de cuán fuerte era el gnomo en una pelea, pero también podía tener un truco bajo la manga. Hubo un ligero retraso con la activación del hechizo. Para estar seguro, necesitaba inyectar su maná antes de apuntar con su varita de acero. La desventaja de esto era que no podía concentrarse en su objetivo antes de activar su arma. Sin embargo, no tenía otra opción, ya que de lo contrario, podría perder el elemento sorpresa. HM. Un gran tentáculo grueso se levantó de la manga larga del hombre, pero se detuvo a mitad de camino. Estaba a punto de devorar al gnomo que estaba en el suelo. Lo había llevado aquí y lo había colocado junto a la mujer élfica. Quería ordenar a su cómplice que llevara a la última persona aquí, pero antes de que eso pudiera suceder notó una nueva firma de maná. Alguien estaba activando claramente un hechizo o un objeto mágico. La clase del hombre era un brujo abisal, una clase de prestigio que necesitaba algunos pasos especiales para desbloquear. Era alguien que era competente en magia de transformación, podía transformar su cuerpo en muchas monstruosidades abisales. También fue alguien que comenzó como cualquier otro lanzador de magia, como un mago de nivel 1. Poseía todas las habilidades y rasgos relacionados con la magia. Había notado el cambio en el maná alrededor del cuerpo de Roland, pero ya era demasiado tarde. Había creído en el artefacto, nunca le había fallado antes. Incluso esta mujer elfa y gnomo de nivel 3 había caído a su poder. Solo las personas con clases especializadas que fueran resistentes a la magia de ilusión abisal podrían resistirla. El joven que estaba allí no cumplía con los criterios, ni siquiera tenía una clase de nivel 2. Sin embargo, de alguna manera allí estaba, apuntando un pedazo de metal al artefacto del que este hombre estaba tan orgulloso. Los ojos del brujo abisal brillaron en un color carmesí y apuntó con su gran tentáculo al dispositivo mágico. Estaba tratando de defenderlo, lo que el joven estaba planeando estaba claro. El grueso tentáculo voló para bloquear el camino de la flecha ardiente, pero ya era demasiado tarde. La masa de energía elemental de fuego se estrelló contra el elemento en forma de doble hélice. El artefacto no fue construido con medidas defensivas en mente, por lo que se rompió en muchos pedazos pequeños junto con la mesa en la que estaba. No. El hombre gimió con una extraña voz profunda mientras veía cómo se destruía su artefacto. La mujer que estaba con él ya estaba al lado del perpetrador. Ella había desaparecido de su lugar e instantáneamente apareció con su daga sobre él, lista para dar un golpe mortal. Sin darle mucho tiempo para reaccionar, Roland se agitó. Justo después de disparar el hechizo de flecha de fuego, activó instantáneamente todos los elementos protectores en su persona. Tenía muchos pergaminos de hechizos rúnicos tipo escudo mágico sobre sí mismo solo para tal ocasión. Su cuerpo estaba cubierto por varios escudos elementales, fuego, viento, agua y tierra. Estaba encerrado en muchas capas de escudos mágicos de grado común. La mujer no vaciló con su ataque, su rostro mostraba una sonrisa espantosamente amplia. La daga voló hacia abajo y comenzó a atravesar las barreras protectoras como a través de la mantequilla. Solo después de pasar el cuarto comenzó a disminuir la velocidad. Roland continuó activando más escudos con la esperanza de detenerla. Su verdadero objetivo no era defenderse de este ataque, era dar tiempo a la gente en esta sala para reaccionar. El mayor problema era que no sabía cuánto tiempo tomaría. Estaba poniendo su vida en manos de otros una vez más. Tenía la teoría de que Siliana no era solo una simple empleada de una tienda. Ella se pegó demasiado cerca de este gnomo y él nunca vio a ningún guardaespaldas alrededor. O el gnomo era fuerte o esta mujer era la que lo defendía. Su teoría ahora se pondría a prueba y realmente esperaba que tuviera razón. La última barrera finalmente se rompió y la daga se abrió paso. Fue directamente a su hombro cuando se le dio tiempo suficiente para moverse hacia un lado. El dolor era insoportable, no podía evitar gritar. Los ojos de la mujer se convirtieron en dos lunas crecientes y parecía que se estaba divirtiendo. Chico travieso. Dijo que mientras retorcía la daga que había penetrado limpiamente a través del hueso de la escápula de Roland, incluso había llegado al suelo detrás de ella. Has sido envenenado. Has quedado paralizado. Has sido maldecido. Se está sangrando. Sonó una miríada de notificaciones. Su HP había bajado en un tercio solo por este golpe y si miraba lo vería marcando continuamente. El arma que la mujer estaba usando estaba claramente destinada a matar, incluso si no terminaba el trabajo. El estado de veneno y maldición probablemente sería su perdición. Afortunadamente, debido a la naturaleza de la mujer, aún no estaba del todo muerto. Ella no era como el brujo abisal que mató con destreza. No, a ella, por otro lado, le gustaba jugar con sus objetivos. Los niños traviesos necesitan ser castigados. Sacó la hoja del hombro de Roland y la apuntó hacia el otro. Ahora que tenía la oportunidad, jugaría con su presa. El brujo también se había espaciado momentáneamente. La conmoción de perder un artefacto sagrado, un símbolo de su fe, no era algo que pudiera olvidarse fácilmente. Pero, se había ido y los objetivos aún no habían sido eliminados. ¡Mátalo ahora! No podemos perder el tiempo, gritó mientras giraba su tentáculo hacia uno de los cuerpos en el suelo. Para su consternación, ambos estaban desaparecidos. Rápidamente miró a su alrededor, su piel cambiaba de color mientras se preparaba para recibir un ataque. Entonces lo escuchó, la voz de su cómplice gritando. Volvió la cabeza hacia la puerta donde estaba el joven que destruyó su artefacto mágico. Su compañera en el crimen había sido atacada por la espalda. Ella estaba demasiado concentrada en el niño para reaccionar completamente. Ahora tenía una gran herida en el costado, sangre de color obsidiana que salía de ella mientras retrocedía. You bitch. El brujo la escuchó gritar, pero se volvió hacia otro lugar. Tenía su propio problema para combatir. El gnomo que estaba aquí para matar ahora faltaba. Era como si hubiera desaparecido, pero claramente no era alguien versado en magia de teletransportación. Incluso si el niño y esa mujer elfa sobrevivían, no era un problema, pero si el gnomo se escapaba, fracasarían en su misión. El hombre activó rápidamente varias habilidades de detección y hechizos que conocía. En vano, este no era su fuerte, era más un luchador. El gnomo tenía que estar aquí. Probablemente estaba usando algún tipo de habilidad o elemento para ocultar su presencia. El hombre movió sus manos hacia adelante, los tentáculos se dispararon y se dividieron en muchos más pequeños. Parecían látigos largos con garras puntiagudas en los extremos. Si no podía verlo, destruiría toda esta habitación y todo el edificio con ella.
Roland en este momento estaba tosiendo sangre en el suelo. Siliana se había abalanzado para salvar en el último momento, pero estaba teniendo dificultades para mantenerse despierto. En el momento en que se sacó la daga, el efecto de paralización disminuyó, pero el estado de maldición y veneno no lo hizo. Hizo lo único que pudo y comenzó a arrastrarse por el pasillo con un rastro de su sangre siguiéndolo. Escuchó a dos mujeres gritando blasfemias detrás de él y extraños ruidos de látigo. Su plan de despertar a Siliana y al gnomo había funcionado, pero aún así fue apuñalado. Necesitaba conseguir un antídoto y encontrar un sacerdote para eliminar esta maldición, si no moriría. Tenía algunas pociones curativas en su propia bolsa, pero los antídotos menores no funcionaban. Afortunadamente, esta era una tienda propiedad de un alquimista, había pociones más poderosas abajo. Se las arregló para arrastrarse hasta las escaleras, incluso mientras bebía sus pociones constantemente, su salud seguía bajando. Sus piernas se sentían como si estuvieran hechas de plomo mientras se tambaleaba lentamente por las escaleras, casi cayendo en el último paso. Tropezó y devastó las vitrinas. Había varias pociones detrás de este vidrio para que los clientes pudieran mirarlas. No le importaba si tendría que pagarlo más tarde, primero necesitaba sobrevivir. Cuando su salud estaba en alrededor del 20%, finalmente llegó a la sección de antídotos de la tienda. Intentó abrir el vidrio, pero su ataque rebotó de inmediato. ¡Mierda! Retrocedió y sacó su varita. Este vaso no era algo que se rompiera fácilmente. Había olvidado este hecho mientras entraba en pánico abajo. Necesitaba una llave para llegar allí, pero no pensó que la encontraría. Señaló el caso con las pociones en ellos y un hechizo de flecha de fuego se precipitó. Chocó con el vidrio pero no lo rompió. Roland continuó lanzando a su objetivo con sus hechizos mientras su salud seguía disminuyendo. La paleta de acero no fue diseñada para soportar tanto maná y el metal comenzó a calentarse. Se mordió el labio inferior y continuó, finalmente, después del sexto intento, había logrado derretir un agujero del tamaño de una mano a través del vidrio parcialmente resistente a la magia. Se lanzó frenéticamente hacia adelante y agarró uno de los antídotos de mayor grado. El líquido de color púrpura se abrió paso en su boca. Después de esto, se tragó otra poción curativa antes de colapsar en el suelo. Se desplomó hacia atrás mientras miraba su pantalla de estado. Apenas podía distinguir los números, pero su salud en declive comenzó a disminuir. Sin embargo, no tuvo mucho tiempo para descansar. Una gran cantidad de zarcillos irrumpieron en el techo y comenzaron a causar estragos en el nivel en el que estaba. Todo el edificio comenzó a temblar mientras continuaba la batalla en el piso de arriba. Necesito salir de aquí. Su hombro no dejaba de doler y sus rodillas se sentían débiles. Había superado la parte venenosa y el sangrado se detenía lentamente gracias a todas las pociones curativas que había bebido. El único problema era que la herida comenzaba a tomar un color negro. La maldición aún permanecía y necesitaba encontrar un sacerdote o un elixir bendito. Maldiciones como esta variaron y la mayoría de las veces funcionaron a un ritmo más lento en comparación con los venenos. Podrían causar varios efectos como demencia y locura para arrancar. Comenzó a caminar hacia la salida mientras al mismo tiempo trataba de no ser empalado en los látigos de tentáculos. Parecía que el brujo de arriba realmente iba tras el gnomo. Los continuos ataques de tentáculos indicaron que estaba demostrando ser un objetivo difícil de alcanzar. Roland finalmente llegó a la puerta afuera y cayó al suelo mientras sus piernas cedían. Se agarró el hombro lesionado que todavía le dolía y miró la tienda. Parecía un espectáculo de terror. Había enormes tentáculos ondulados estallando a través de las paredes por todas partes. Gritos monstruosos llenaron los alrededores e hicieron que todo su cuerpo temblara de miedo. Todo el edificio se estaba derrumbando. Solo podía mirar y esperar que la gente adentro estuviera bien. Los gritos y gritos finalmente trajeron a los guardias de la ciudad. Fueron mucho más rápidos esta vez en comparación con cuando invadió su antiguo taller. Probablemente porque esta era una mejor parte de la ciudad. Llegaron justo a tiempo para contemplar al brujo abisal en toda su gloria. La persona irrumpe por el techo sin parecer nada humano. Tenía una forma vagamente humanoide, sus manos se habían convertido en garras y sus hombros eran voluminosos. En esos hombros había ojos enormes que parpadeaban y se retorcían en todas direcciones. Para sorpresa de Roland, el hombre no estaba persiguiendo a Siliana o al gerente. Había alguien similar, un elfo luna macho luchando contra este horrible monstruo. Los dos dejaron un edificio parcialmente derrumbado y su batalla continuó afuera. No podía ver a Siliana y a la otra mujer en ninguna parte. Si estaban luchando en las sombras en otro lugar o todavía estaban en el edificio era un misterio. Los guardias rodearon el área y aún más, la gente comenzó a aparecer. La compañía probablemente tenía algunos secuaces de respaldo para tal ocasión. Roland se sentía como un globo desinflado. Sintió que la adrenalina salía de su cuerpo, lo que le dificultaba mantenerse despierto. De alguna manera había sobrevivido a esto, pero se quedó con un mal sabor de boca. Sintió que si fuera más fuerte, este no habría sido el caso. Había una gran cosa en su mente ahora. Necesito irme de esta ciudad. Había estado involucrado en 2 intentos de asesinato ahora. Ninguno de ellos fue directamente su culpa, todos fueron disputas entre otras personas. Esto era inaceptable, la falta de control sobre su propia vida lo estaba empujando en cierta dirección. Necesitaba fuerza personal, ya no creía que pudiera depender de los demás. Afortunadamente, esto fue un claro incumplimiento de contrato. La compañía no lo había protegido y esta herida era una prueba. Hacia dónde se dirigiría todavía estaba en consideración, pero tenía un par de ciudades en mente. Todos ellos, con mazmorras y nuevas oportunidades. Primero, necesitaba controlar esta maldición. Las venas de su cuello se estaban volviendo negras al igual que esta herida. Necesitaba urgentemente un sumo sacerdote. Capítulo 53 Empacar. Roland ahora estaba mirando a un anciano con una túnica. El hombre había puesto su mano sobre un hombro de aspecto oscuro. Esta fue la puñalada que Roland había sufrido esta noche. Había abscesos con pus amarillo que se habían formado y algunos de esos jugos amarillos incluso fluían. El olor de todo sería realmente algo que Roland recordaría. Esto estaba dentro del templo de Solaria y él estaba recibiendo su tratamiento para la maldición. La peor parte de esto no fue el dolor de ser maldecido, sino la gran cantidad de monedas de oro que tuvo que pagar para arreglar esto. Si no hubiera estado ahorrando durante el último año y medio, probablemente tendría que cortarse el brazo junto con el hombro para sobrevivir. El anciano era un sumo sacerdote de nivel 3 y el tratamiento requería que Roland desembolsara 9 pequeñas monedas de oro.
Normalmente necesitaría meses de elaboración y fabricación de equipos rúnicos para recuperar esto. Afortunadamente, todavía era parte de una gran empresa y les pediría que cubrieran los costos. También planeaba obtener un paquete de indemnización ya que no habían cumplido con su parte del contrato. Había luchado específicamente por agregar una cláusula a su contrato. Declaró que obtendría dinero si alguna vez se lesionaba debido a ellos nunca más. Esto incluyó que él fuera un daño colateral durante un intento de asesinato. El gnomo probablemente solo estuvo de acuerdo con tal cláusula, ya que la posibilidad de que se convirtiera en realidad era escasa. Sin embargo, la realidad era diferente, la compañía fue atacada. Ahora recibiría una gran afluencia de monedas de oro y podría romper el contrato por completo. Esto era algo que planeaba hacer ya que tenía suficiente de esta ciudad. Esta era la segunda vez que esto sucedía. Primero fue el incidente con el gremio de ladrones y ahora un extraño culto lo perseguía. Por la pequeña cantidad de información que tenía, sabía que se trataba de algún tipo de organización o gremio de asesinato. Este gremio de asesinos adoraba algún tipo de demonio o de un dios malvado. La gente no estaba segura de quién era el ser al que estaban adorando. Cada vez que un brujo de cualquier tipo estaba involucrado, significaba que algún tipo de ser superior estaba detrás de él. Los brujos ganarían su clase especial formando pactos con demonios o dioses malvados. El que vio esa noche fue bastante poderoso. Estaba versado en magia que cambia de forma y podía tomar una forma de algún tipo de monstruosidad deformada. Ah, relájate niño, casi se acabó. Podía ver su carne emitiendo humo negro. Esta fue la maldición que dejó su cuerpo que lentamente volvió a su forma original. Si no recibía este tratamiento, el sacerdote le decía que no duraría hasta el día siguiente. Se convertiría en una especie de monstruo en el proceso y perdería todo su razonamiento. Espero que el gnomo no haya muerto, todavía necesito obtener mi dinero de él. Roland apretó los dientes mientras pensaba. Había perdido de vista a las otras personas involucradas en este incidente y no estaba seguro de a dónde iban. Tenía un contrato escrito y esta era una gran empresa. Si su antiguo jefe estuviera muerto, probablemente podría obtener su dinero en una tienda de la compañía diferente. El viejo sacerdote finalmente terminó con el tratamiento. Roland todavía estaba asombrado por cómo funcionaba la magia curativa. Las heridas de una persona simplemente se reparaban. Incluso podía ver el proceso de formación de los tejidos sanos en tiempo real. Era como si el tiempo volviera a la forma saludable anterior. Roland no sabía cómo la magia curativa era exactamente diferente de la magia regular. Durante el procedimiento, intentó activar varias habilidades que tenía, como su sentido del maná y la depuración. No había runas involucradas, por lo que no podía copiarlo en un diagrama. El sacerdote todavía estaba usando maná para alimentar el hechizo, así que tal vez sería posible emular estos hechizos en el futuro. Por ahora, se retiró del templo de la diosa del sol. Mientras lo atravesaba, pudo ver a otras personas heridas siendo tratadas. La lucha no terminó solo con la destrucción del emporio mágico de Exeter. Los asesinos no identificados se mudaron a la ciudad y comenzaron a luchar con otras personas de alto nivel. Una de ellas era Siliana, pero había otras con las que Roland no estaba familiarizado. Esto en término causó muchos daños colaterales. El brujo de aspecto horrible que cambiaba de forma era bastante indiscriminado en sus ataques. La batalla continuó durante toda la noche y los dos asaltantes nunca fueron detenidos. Roland logró llevar su cuerpo cansado a la sien antes de desmayarse. Tuvo la suerte de haber traído dinero con él y estaban muy ansiosos por quitárselo mientras llamaban a un sumo sacerdote. En el exterior, fue recibido con un clima soleado. Las nubes se habían separado y el día se veía brillante. Sin embargo, todavía hacía bastante frío y el sol no hizo nada para derretir la nieve blanca que cubría la mayor parte de la ciudad. Roland decidió caminar hacia el emporio mágico de Exeor o al menos lo que quedaba de él. En su camino pudo ver daños colaterales. Algunos de los edificios del vecindario habían sufrido durante la pelea que siguió. Incluso podía ver algunas manchas rojas en la nieve cuanto más se acercaba a la zona cero. Después de llegar, notó que había mucha gente alrededor de la tienda. Parecían soldados curtidos en la batalla, pero no formaban parte de los guardias de la ciudad. Estas personas eran parte de la compañía, eran un grupo de mercenarios contratados como músculo contratado. Obviamente, llegaron un poco tarde a la fiesta ya que la batalla había terminado. Tal vez si más de ellos estuvieran aquí la noche anterior, la tienda no habría sido destruida tanto. Aunque el dispositivo mágico de nivel 3 que se usó probablemente los haría inútiles. Tuvo la suerte de que su habilidad de depuración funcionó en las runas mayores y pudo salir del mundo de las ilusiones. Detente, identifícate. A medida que Roland se acercaba, llamó la atención de uno de los guardias allí. Incluso habían cercado el área con una cerca de madera improvisada. Miró al hombre, era bastante alto, más de 2 metros, y era de la raza Goliat. Antes de que pudiera mencionar su afiliación con la compañía, alguien más llamó desde un lado. Está bien, déjalo pasar. Era Siliana quien se veía diferente de lo habitual. Principalmente porque ya no parecía una elfa del sol. Su piel era caramelo oscuro y su cabello cambió de dorado a plateado. No había ninguna regla contra los elfos de la luna en esta ciudad, pero no estaban en buenos términos con la iglesia de Solaria, ya que adoraban a deidades opuestas. Llevaba una especie de armadura de cuero negro y tenía algunas armas atadas a un lado. Parecía lista para la batalla, él no vio ninguna herida en su cuerpo. Ella fue en contra de esos dos psicópatas de ayer, lo que hizo que Roland reafirmara su noción sobre su fuerza oculta. El hombre grande solo asintió y no cuestionó la orden de la mujer elfa. Aparentemente, la hermosa elfa era alguien en alta estima por estos soldados de la compañía. Este lugar ha visto días mejores. Se mudó a Siliana mientras comentaba sobre la nueva apariencia de la tienda. Al piso superior le faltaban trozos y todo el edificio estaba plagado de agujeros. El brujo abisal realmente había renovado el lugar durante el combate cuerpo a cuerpo nocturno. Bueno, pareces más alegre para alguien que casi muere, Roland. Ni siquiera te sorprende mi nueva apariencia. La mujer élfica mencionó mientras se reía. ¿Por qué me sorprendería eso? Además, seré más alegre después de que me devuelvas el dinero que he gastado en ese sumo sacerdote criticado. Roland no se divirtió, entrecerró los ojos hacia el elfo lunar. Siliana simplemente se encogió de hombros mientras giraba la cabeza hacia un lado. Se sentía un poco mal por toda la situación. Ah, estoy seguro de que el jefe te devolverá las monedas. Salvaste su trasero y el mío. Apuesto a que incluso te dará un gran bono gordo. El elfo intentó cambiar la conversación al aspecto monetario. Ella sabía que ella era la principal culpable de ese fiasco que sucedió ayer.
Había fracasado espectacularmente como guardaespaldas. Si el niño no hubiera estado allí, ella y el gerente habrían muerto sin lugar a dudas. Ni siquiera vio nada malo en el mundo de la ilusión. Siliana había sido afectada por el dispositivo mágico primero después de abrir la puerta de la oficina de los gnomos. Su mente no pudo pegarlo y el gerente en la ilusión simplemente la echó de su habitación. Todo el mundo de la ilusión se rompió después de unas horas cuando Roland destruyó el dispositivo rúnico. Se encontró en el suelo con un pequeño dolor de cabeza. Solo después de eso se dio cuenta de lo que ocurrió y de que los enemigos estaban cerca. Su jefe había activado uno de sus objetos mágicos y se escondió mientras ella se enfrentaba a los asaltantes en la batalla. Sus compañeros de trabajo como Sirion fueron alertados por su jefe con una especie de dispositivo de botón de pánico que estaba allí, el resto ya era historia. Ja, ¿crees que un bono es suficiente? Roland chasqueó la lengua, pero se detuvo. Realmente no quería discutir con esta mujer que probablemente podría cortarlo en rodajas finas en cuestión de segundos. Ella también era solo una guardia y sin ella, él habría estado muerto. Eso no importa. ¿Dónde está ese gnomo de todos modos? Miró a su alrededor, pudo ver que además del grupo de guardias había otras personas aquí. Incluso podía ver a su propio asistente medio moviendo cosas. Claramente llevaban los bienes afuera, tal vez incluso planeaban mudarse a otro lugar. ¿El jefe? Oh, él no está aquí, debería estar de vuelta en su mansión, probablemente llamando al gran jefe él mismo. Ja, deberías haberlo visto anoche, estaba listo para soplar una junta. Nunca antes había visto tantas venas en la frente de alguien. Roland miró al elfo Luna mientras levantaba una de sus cejas. No parecía tan angustiada después de enfrentarse a un monstruo con tentáculos y a una loca mujer asesina, maldita con daga. Era como si estuviera acostumbrada a cosas como esta, aunque a juzgar por el hecho de que estaba ilesa. De hecho, esto podría haber sido lo habitual para ella. De vuelta en su mansión. Sí, está en Hightown. Siliana explicó en pocas palabras dónde vivía exactamente el gerente de gnomos. Roland ahora tenía un lugar para ir y quejarse. Antes de eso, necesitaba volver a su taller ya que dejó su contrato y algunas otras cosas allí. Apuesto a que te dará un gran aumento de sueldo, le salvaste él. Ella le dio algunas palabras tranquilizadoras mientras Roland solo la miraba sin ninguna emoción en sus ojos. Sí, probablemente debería pedirle que me dé parte de tu salario. Roland dijo que mientras se daba la vuelta, no le importaba obtener ningún aumento en su salario. Lo único que quería hacer ahora era obtener el paquete de indemnización prometido. Aunque tal vez si se quejara lo suficiente podría obtener aún más que eso. Siliana se estremeció ante la mención de que su salario fuera recortado. Comenzó a agitar sus manos hacia Roland que se había dado la vuelta. No, no hagas eso. Oye, este gran Sisaki te salvó la vida. Realmente necesito ese dinero. Primero te salvé la vida. Roland dijo mientras se despedía de ella sin darse la vuelta. No podía ver demasiado la expresión del elfo lunar, pero no como si le importara tanto. Estaba bastante enojado porque se había involucrado en una pelea entre dos facciones dominadas. Había venido a esta ciudad para alejarse del derramamiento de sangre. Solo quería que lo dejaran en paz y practicar su oficio. Ni siquiera había salido a matar monstruos en más de un año. La única pelea que hizo fue un poco de combate aquí y allá. Roland ahora pensó que había sido demasiado ingenuo. No había forma de que alguien como él pudiera hacerlo por su cuenta así. No importaba si una persona podía ganar dinero. ¿Para qué servía eso si alguien podía entrar en tu casa y asesinarte? Incluso el gnomo que estaba cargado y tenía un guardaespaldas experimentado no podía protegerse. Necesito fuerza. Se detuvo frente a su taller mientras pensaba. Ya había tomado una decisión sobre abandonar esta ciudad. En su mente, el poder personal sería el camino a seguir. No podría lograr esto aquí. Necesitaba tomar las cosas en sus propias manos y fortalecerse. Abrió la puerta de su taller, antes de eso desactivó algunas de las trampas rúnicas que había instalado. Las puertas y ventanas ahora estaban manipuladas para electrocutar a cualquiera que intentara entrar aquí sin el cerca. Roland había descubierto formas de activar y desactivar algunas de las runas hechas para trampas. Incluso podría inscribirlos directamente en cosas como puertas metálicas. Incluso estaba pensando en mejorar los diseños con los zócalos y las piedras de maná. Por ahora, solo tenían una carga, pero con una piedra de maná que filtraba y almacenaba parte de ese maná, podían recargarse. Miró a través de su taller, era un lugar en el que permaneció durante más de un año. Una vez más, no podría vivir en un lugar por mucho tiempo. Duró un par de años en esta ciudad, pero la vida fácil había terminado. Necesitaba salir al mundo y fortalecerse. Solo entonces se sentiría lo suficientemente seguro como para establecerse. El mayor problema era su clase y cómo funcionaba. Podía verse a sí mismo haciendo bien contra monstruos, pero a un precio. Su clase solo brillaba cuando usaba equipo rúnico y eso no duraría para siempre. Ya sabía que las armas y armaduras de acero no soportarían gran parte de las cargas rúnicas. Podía evitar eso reparándolo, pero eso requería un lugar para hacerlo. Esto significaba que necesitaba encontrar un nuevo taller, comprar nuevo equipo junto con encontrar una mazmorra para ganar más experiencia. Por ahora, fue a su habitación y levantó su cama. Tocó ligeramente el suelo y comenzó a brillar. El suelo se onduló por un momento antes de mostrar un compartimento. Había colocado un cofre con algunas de sus pertenencias detrás de una runa de ilusión. Esta runa hizo que la mayoría de las personas vieran un piso regular sin mostrar el pestillo oculto debajo de la cama. Sacó el cofre, en él había algunas bolsas espaciales con oro y materiales. En uno de ellos también estaba el contrato que hizo con el gerente de Xeor. Declaró que se le daría dinero dependiendo de la gravedad del ataque. Apuesto a que el gnomo no pensó que esto alguna vez se usaría en su contra. El número que obtendría es de 100 monedas de oro pequeñas o 10 monedas de oro de tamaño regular. Este era un número bastante asombroso. Esto permitiría una vida familiar regular durante más de 5 años. Eso es si no lo gastaron en otra cosa que no fueran impuestos y comida. Para él, que necesitaba comprar costosos materiales de artesanía y un taller de trabajo, no era tanto. Sacó todo lo que necesitaba e incluso comenzó a colocar todas las herramientas que usaba de la herrería en sus bolsas de almacenamiento. Incluso arrojó el yunque dentro, pero dejaría la fundición allí, ya que estaba conectada a la pared. Roland deseaba poder tirar todo su taller en su bolso e irse, pero eso sería un sueño imposible. Escuchó que había dispositivos mágicos que podían soportar una pequeña dimensión de bolsillo. El costo de algo así sería lo que gana un país como este en un año o más.
La opción más fácil era crear un taller oculto en algún lugar y colocar una matriz rúnica de teletransportación en él. Cosas como esta existían en las torres mágicas que usaban los magos poderosos y eran mucho más baratas de fabricar. Aún así, probablemente tendría que esperar hasta que estuviera al menos en el nivel 3 para algo así. Había metido todos los artículos que podía llevar en sus bolsas y los tenía alrededor de su cinturón. No podía poner bolsas espaciales entre sí ya que las magias en ellas se repelían entre sí. Echó un último vistazo al lugar donde vivía y soltó un suspiro. Roland no quería irse, pero no veía una buena razón para quedarse aquí. Sacó un mapa de todo el reino y lo miró. Había marcado un par de lugares que se ajustaban a sus requisitos. Todos estaban cerca de una mazmorra y eran ciudades en crecimiento con muchas oportunidades. Los había investigado por cosas como los impuestos, la población e incluso por qué noble lo estaba administrando. No podía entrar en ninguna tierra propiedad de su propia familia o de personas a las que su familia estaba sirviendo. Esto solo le dejó un par de lugares, tendría que decidir sobre ellos después de su conversación con el gerente. Se volvió a poner el abrigo y no se molestó en activar las runas trampa en el edificio, ya no volvería aquí. Capítulo 54, obtener el nombre. Un joven alto caminaba hacia cierto destino. Llevaba un abrigo largo y escondía muchas bolsas espaciales que colgaban alrededor de su cinturón. Echó un vistazo alrededor de la ciudad en la que había pasado años y se estaba poniendo un poco nostálgico. Esta fue la ciudad donde su carrera de herrero despegó. Había aprendido todos los conceptos básicos aquí y lo hizo por su cuenta. También fue donde finalmente aprendió a usar y crear runas. Después de todos estos años, Roland sentía que finalmente estaba entendiendo cómo funcionaban realmente. Incluso podría combinar varios esquemas para crear nuevos hechizos. Ahora tendría que posponer su investigación futura y salir de esta ciudad. Se estaba volviendo demasiado peligroso y no confiaba en que la compañía lo protegiera. Si no tuviera sus habilidades de depuración, habría muerto junto con ellos. Desde su punto de vista, Siliana había fallado milagrosamente al no reaccionar de la manera correcta. El gerente también tuvo la culpa por no obtener algunos dispositivos encantados que pudieran bloquear la magia de ilusión de ese calibre. Parecía que se volvieron perezosos después de años de estabilidad. El negocio estaba en auge y todos estaban ganando dinero. Entonces alguien decidió que era hora de un cambio matando a casi todos los miembros del consejo. Toda la ciudad estaba ahora en desorden. Casi todos los negocios perdieron a sus dueños en un día. La persona que causó esto probablemente se mostraría ahora. Quien lo estaba haciendo era un misterio, pero probablemente lo estaban haciendo para obtener la mayor cuota de mercado en la ciudad. Con los jefes del consejo fuera, habría un gran agujero en las finanzas de la ciudad. El perpetrador podría ser el único sobreviviente que no había sido atacado durante la reunión. El gnomo resultó inocente ya que casi había pateado el cubo. La siguiente opción era que fuera un tercero que se mudara para hacerse cargo o lo hiciera por otra razón. Había miembros del culto involucrados en este asesinato y donde estaban los demonios no estaban lejos. El hombre era un brujo abisal, una persona que hizo un contrato con un ser superior. La mayoría de las veces esto se lograría vendiendo su alma o realizando algún tipo de ritual. En este ritual, la vida de otras personas se usaría como pago. La mujer que estaba con él era similar. Ella era una poseedora de clase abisal pero más cerca de la ruta rebelde. Ella parecía tener un tornillo suelto que él notó durante el tiempo que ella lo apuñaló en el hombro. Roland continuó caminando mientras trataba de descubrir al verdadero perpetrador. La razón de este ataque parecía obvia ya que había mucho dinero involucrado. Quería saber la razón por la que casi lo matan, tal vez el gerente tendría esta respuesta. Toda esta situación le recordó la primera ciudad que tuvo que abandonar. Allí también se fue en cualquier momento con su único plan de ser una ciudad con recursos de artesanía. Luego tropezó con algo de dinero sobrante durante medio año antes de finalmente tener algo de suerte en la venta de sus rollos rúnicos en la casa de subastas. Una ciudad con una casa de subastas es imprescindible. Ya sabía que sus pergaminos se venderían, ya sea en una tienda normal o en una casa de subastas. Sin un establecimiento como ese, probablemente necesitaría firmar otro contrato. Esto era algo que quería evitar esta vez. Tampoco pensó que obtendría un buen trato sin revelar su clase especial. Confiar en alguien para mantenerlo en secreto de nuevo era algo que no estaba dispuesto a hacer. Roland tenía un mapa con algunas notas. Había un par de ciudades que había investigado, algunas más grandes que otras. Quería uno que cumpliera con algunos criterios. Una era tener una casa de subastas donde podía comprar y vender artículos. La otra cosa que tenía que estar allí era una mazmorra. Este era el requisito más importante. Roland se dio cuenta de que tener fuerza personal era primordial en este mundo. Solo necesitaba mirar a los dos asesinos. Podían entrar en la ciudad, matar gente y luego escapar sin que nadie pudiera detenerlos. Esta era la fuerza de una élite de nivel 3, algo que no se veía a menudo en este mundo en el que estaba. La mayoría de las personas que tenían clases de batalla terminaron su viaje en el nivel 2. Las profesiones artesanales podían ir más alto, ya que era más fácil producir constantemente artículos que luchar constantemente contra monstruos. Las estadísticas brutas que tenía una profesión artesanal también eran más bajas. La falta de habilidades de batalla fue otro inconveniente para dichas clases de artesanía. Con estadísticas más bajas recibidas y menos habilidades, ni siquiera podrían derrotar a un veterano de nivel 2. Podías ver esto principalmente mirando la clase de escribas de Roland que no daba mucho más que inteligencia y destreza. Las otras estadísticas físicas eran casi inexistentes y apenas aumentaba su vitalidad. Este fue el caso con la mayoría de las profesiones artesanales además de un herrero. Esa era una clase que realmente requería alta fuerza y resistencia para producir artículos. Sin embargo, alguien como un marroquinero u orfebre no obtendría mucho más que destreza y luego números escasos en el resto. Roland sintió que necesitaba aumentar todas sus habilidades relacionadas con la batalla antes de su avance al nivel 2. Afortunadamente, su clase de herrero rúnico aumentó sus estadísticas relacionadas con la batalla, aunque parecían ser estadísticas para un tanque estacionario con un alto uso de magia. Alta fuerza, resistencia y fuerza de voluntad pero con poca agilidad. Roland sintió que tendría que mitigar su debilidad con algún equipo encantado o fortalecer las cosas en las que era bueno. Así que aumenta su agilidad con algunas piedras de maná o concéntrate en sus defensas y poder mágico. Esto lo decidiría después de ver sus opciones de clase de nivel 2. Sabía que había algunas clases híbridas por ahí, pero se desconocía si podía atrapar una.
Mazmorra, casa de subastas, ciudad relativamente nueva. Sería bueno si pudiera conseguir algunos bienes raíces baratos allí. Otra cosa que necesitaba era un lugar para quedarse. No podía volver a vivir en una posada, ya que la necesidad de reparar y fabricar nuevos equipos estaría allí. Su clase dependía de ello y no creía que cambiar a uno más orientado a la batalla le daría tanta flexibilidad. Todavía tendría que tomar esa decisión después de terminar su clase de herrería. Roland no pensó que podría investigar información sobre la tierra que podría comprar aquí. No como si pudiera abrir una página de internet con la información, lo máximo que podía hacer era pagarle a un gremio de información que vendía cosas así. Sin embargo, la información no sería fresca y cuando llegó, la casa ya podría estar vendida. Probablemente tendría que arriesgar el viaje y esperar lo mejor. Tal vez debería intentar ir a algún lugar propiedad de los aristogatos en lugar de los realistas esta vez. Roland pensó mientras estaba cerca de llegar a Hightown, donde vivía el gerente. Había dos facciones principales en este reino, los aristócratas y los realistas. El primero consistía en los nobles más influyentes del país. Estos últimos formaban parte de la familia real, en su mayoría relacionados con el rey y los nobles que les juraban. También había muchas facciones más pequeñas rociadas aquí y allá, pero no poseían tanto poder. Estas dos facciones estaban más o menos cerca en el poder, con la familia real ganando ligeramente. Roland era alguien de una casa noble. Había estudiado los conceptos básicos de cómo funcionaba este país. Su propia casa de Arden era parte de los realistas. Su padre había logrado recientemente el título de barón después de una exitosa campaña contra uno de los países con los que su reino tenía relaciones menos que estelares. La ciudad de Edelgard estaba más adentro del país y más cerca de los realistas. El propietario no estaba directamente conectado con su padre, pero tal vez la otra facción administraba mejor sus ciudades. Al noble que era responsable aquí ciertamente no le importaban un comino sus ciudadanos. Cuando ocurrió el primer intento de asesinato, los guardias llegaron muy tarde. También fue detenido sin tener la opción de explicarse. Si tomo todo eso en consideración, solo hay un lugar al que puedo ir. Miró el mapa que sostenía y miró hacia la parte sur del reino. Había una cierta isla grande allí, estaba gobernada por un duque que formaba parte de la facción aristócrata. Esa no era la razón principal para ir allí, había una cierta mazmorra nueva que había surgido recientemente. Cosas como nuevas mazmorras aparecían de vez en cuando. Nadie sabía exactamente cómo llegaron a ser, pero cada una de esas guaridas tenía un núcleo de mazmorra. La gente teorizó que si la densidad de maná era la correcta, un núcleo de mazmorra llegaría a ser. Este núcleo de mazmorra podría aparecer en cualquier lugar, en un lago, enterrado bajo tierra o incluso en el cielo. El lugar donde apareció el núcleo de la mazmorra dictaría principalmente cómo se veía la mazmorra y qué tipo de monstruos aparecían en ella. Este peculiar hacia el que estaba dispuesto a arriesgarse a ir apareció en una región volcánica. El lugar al que iría era rico en minerales, los monstruos eran tipos de fuego o rocosos. El asentamiento más cercano a esta mazmorra no era más que un pequeño pueblo antes de que esto ocurriera. Ahora, aparentemente, la gente acudía en masa a ella, construyendo rápidamente la infraestructura. Si se apresuraba, él también podría terminar atrapándose a sí mismo en esto. Antes de que eso pudiera suceder, necesitaba salir de aquí. Para eso, también necesitaba muchos fondos y el contrato roto que traía consigo sería para eso. Finalmente se paró frente a la supuesta casa del gnomo. El número y el nombre de la calle eran correctos, así que se acercó y llamó a la puerta un par de veces. ¿Quién es? La puerta no se abrió, pero pudo escuchar la voz de una mujer detrás de ella. Alguien abrió un pequeño pestillo a través del cual lo miraron. Mi nombre es Roland, necesito hablar con el gerente. Roland se sintió extraño por no saber el nombre del gnomo después de todos estos años. El pequeño también estaba tratando de huir de su antigua vida o algo así. Ah, sí, espera un minuto. El pequeño pestillo se cerró y pudo escuchar las cerraduras desbloqueadas. La persona del otro lado se le reveló. La mujer parecía tener unos 40 años y ser humana. También llevaba un uniforme de sirvienta similar a los que solían usar las sirvientas de la finca Arden. Por favor, sígueme, el maestro te está esperando. Roland asintió, al menos el personal de trabajo no estaba llamando al gnomo por su título de gerente. La casa era bastante grande y le recordaba a las antiguas casas de ladrillo de la época victoriana. El interior era bastante espacioso y podía ver a otras personas trabajando. Había un mayordomo mirando a algunas sirvientas que estaban empacando algunos cubiertos. Obviamente, el gnomo no iba a quedarse aquí por mucho más tiempo y estaban empacando. Cuando Roland llegó arriba, vio a otro elfo lunar con ropa de cuero negro similar a la de Ciliana. Estaba parado junto a una puerta parcialmente abierta y parecía estar vigilándola. Este es el señor Roland, desea ver al maestro. Bueno, si no es el legendario maestro artesano. Cuando Roland se acercó, pudo ver que algo andaba mal con este hombre. Parecía bastante relajado y el olor a alcohol era bastante fuerte. Artesano legendario. Él entrecerró los ojos ligeramente. ¿El gnomo dio su secreto a otras personas? Ese no debería ser el caso como se estableció en el contrato. Había otras formas de obtener información. Esta fue una razón más para que abandonara este lugar. Esto demostró nuevamente las limitaciones de los contratos para él. Señor Siron, no debería molestar al invitado. El elfo de la luna soltó una risita antes de abrir la puerta. Se asomó dentro de la habitación después y anunció la llegada de Roland. Oye, tienes un invitado. Roland simplemente se quedó allí sin decir nada. El elfo de la luna tenía una extraña sonrisa en toda su cara. ¿Un invitado? ¿Quién es? Escuchó una voz familiar desde esa habitación. El gnomo sonaba bastante vivo, pero había algo apagado. Maestro, el señor Roland ha venido a verte. Ah, deja entrar al niño. Cuando se asomó dentro de la habitación, notó cuál era el problema. El gnomo estaba sentado en una silla y a un lado había algunas muletas. Le faltaba el pie izquierdo, se había ido un poco por debajo de la rodilla. Gerente. Ah, ¿esto? Ese hijo de puta me hizo bueno, no te preocupes por eso, se puede curar más tarde. Las heridas de brujos como esa no se curan tan fácilmente, necesito hacer un elixir especial. El pie parecía estar envuelto en una especie de vendajes extraños que tenían símbolos peculiares en ellos. No parecían ser runas, pero exudaban algún tipo de poder místico. ¿Es eso así? Veo que estás empacando, saltándote la ciudad. Roland preguntó después de cerrar la puerta detrás de él. Pudo ver que la mayoría de los estantes de esta habitación estaban despejados y solo quedaban unos pocos pergaminos aquí y allá.
¿Subestimé a ese bastardo? Roland rápidamente levantó una ceja y cortó el gnomo antes de que pudiera continuar. Ese bastardo. No hay razón para ocultártelo ahora. El gnomo sacó su vieja pipa e infló un poco de humo. Primero tengo que agradecerte por salvarme la vida. Si no estuvieras allí, probablemente estaría saliendo del de ese brujo en este momento. El gnomo se rió levemente mientras Roland se encogía ante la imagen que apareció en su cabeza. Sobre el hombre responsable. Es el segundo hijo del conde. El bastardo contactó al culto abisal atacado. El idiota está loco. Sabía que la casa noble a la que pertenecía esta tierra era la casa de Drew, y el noble que residía aquí se llamaba Lois Drew. ¿Lois Drew? ¿Por qué apuntaría a tu vida? No estoy seguro. Fue solo codicia u otra lucha por la sucesión. Sabes que Lois tiene un hermano mayor, Armand. Armand es el verdadero heredero y esta tierra está bajo su supervisión, pero tuvo que irse hacia la frontera. El gnomo le dio su mejor teoría. Armand, el primer hijo, se había ido a la frontera para ayudar en el esfuerzo de guerra. Hubo algunas escaramuzas en las que el reino y el imperio Oxfordiano estuvieron involucrados, pero aún no se convirtieron en una guerra a gran escala. El idiota intentó comprarnos hace un par de años, por un precio atroz. Si fuera dueño de todos los negocios de la ciudad, probablemente podría competir de alguna manera con su hermano. Tal vez quería intentar comprar su camino de regreso al corazón de su padre. El gnomo volvió a soplar algo del humo por la boca mientras hacía una mueca. Desafortunadamente no podremos atribuirle esto, esos bastardos de culto abisal se escaparon. Incluso si los atrapábamos, no hablarían, simplemente se suicidarían. Roland tuvo que tomarse un segundo para procesar esto. Aparentemente, se había metido en medio de una pequeña disputa entre dos hijos nobles. Mientras uno estaba ausente, el otro estaba tratando de comprar la ciudad debajo de él. Cuando el otro regresara, en realidad sería dueño de todos los negocios para hacer dinero. Roland no estaba realmente seguro de las leyes por aquí, pero incluso los nobles no podían hacerse cargo de las tiendas sin obtener los documentos correctos de los propietarios actuales. Incluso ellos no podían ir en contra de la ley de la tierra y necesitaban que los propietarios vendieran sus propiedades. La única forma de evitar esto era si el propietario moría sin un heredero. Entonces el noble obtendría la propiedad de lo que esa persona poseía. El noble al matar a los propietarios actuales quería obtener las tiendas gratis. Eso o obtenerlos de sus familiares más cercanos que probablemente lo venderían instantáneamente después de ver sus muertes. La participación del culto abisal habría sido difícil de probar. A pesar de que todos sabían quién era el perpetrador sin pruebas sólidas, sería imposible culpar algo a un noble. No te preocupes, chico, puedes venir conmigo, me iré hacia la capital. Te conseguiré un buen taller allí, me salvaste la vida. El gnomo cambió de tema después de que todo quedó claro. Él y su gente se iban, a pesar de que el asesinato había fracasado, todavía había peligro. La mayor parte del consejo estaba muerto y sus socios comerciales probablemente sabían por qué. Cada uno vendería lo que tenía o se iría. El noble en cuestión probablemente obtendría la mayoría de los establecimientos. Si eso fue suficiente para que él tomara esta ciudad antes de que su hermano regresara, era desconocido. Sí, sobre eso. Roland no se anduvo por las ramas por mucho más tiempo. Obtuvo su respuesta a su pregunta y ahora sabía que los nobles estaban involucrados. Rápidamente sacó su contrato y lo colocó sobre la mesa antes de hablar. Me iré, pero no contigo. Ahora dame mi dinero. Rompiste el contrato. El gnomo sopló un poco de humo por sus fosas nasales y miró el trozo de pergamino. No parecía tan sorprendido. Pensé que sí. ¿Estás seguro de que no lo reconsiderarás? Necesitarás un taller mejor en el futuro. Esto es algo que puedo proporcionarte. La capital es mucho más segura que donde sea que planees ir. Deberías pensarlo de nuevo. Roland solo negó con la cabeza mientras rechazaba la oferta del gnomo. Tener un taller estaba bien y todo, pero pasar el rato con personas que atraían monstruos de nivel 3 a diestra y siniestra era demasiado estresante. Lo pensé, pero prefiero probar las cosas a mi manera. El gnomo señaló hacia un lado con su pipa. En un estante había una bolsa solitaria y al lado un libro. Pensé que dirías eso. El dinero está ahí con un pequeño bono por tus problemas. Debería cubrir los honorarios de curación. Roland se acercó y miró dentro de la bolsa. Fue recibido por bastantes monedas de oro. 150 pequeñas monedas de oro para ser exactos, y al lado de la bolsa había un libro. Este era un libro de habilidades y tenía el conocimiento de habilidades de refuerzo de maná en él. Le había pedido a la compañía que lo adquiriera antes de que ocurriera todo este fiasco. 150, eso es 50 por encima de la suma del contrato y este libro. Solo tómalo, la mayor parte salió de Siliana y los idiotas pagan. El gnomo gruñó mientras Roland colocaba la bolsa de oro en una de sus bolsas espaciales junto con el libro de habilidades. Entonces, ¿no crees que me dirás hacia dónde te diriges? Roland simplemente miró fijamente al gnomo como si esa fuera una pregunta estúpida para hacer. Realmente no tenía una conexión profunda con este hombre, pero al menos le pagó bien. Prefiero no. No sé de qué estás huyendo, chico, pero cuídate. Si alguna vez estás en la capital, asegúrate de encontrarme. Te daré un buen trato. Solo di que Marlo Brimbodle te envió. Marlo. Roland miró al gnomo que estaba sonriendo. Su pipa estaba colocada a un lado mientras agarraba una de sus muletas. El único, no difundas mi nombre a cualquiera. Roland finalmente tenía su dinero e incluso había obtenido más de lo que esperaba. Lo único que quedaba ahora era llegar a la estación de tren. Este viaje tomaría más tiempo que antes, ya que viajaría mucho más lejos que la última vez. Tal vez si se fortaleciera podría aceptar la oferta de Marlo. Capítulo 55. Puesta en marcha de nuevo. Un joven alto con cabello oscuro y una cara algo hermosa estaba de pie en una agencia de viajes. Estaba mirando un mapa en el que garabateó algunas notas. Este era Roland, que acababa de obtener la información que necesitaba para llegar a su próximo destino. Este sería el próximo lugar en el que se quedaría. La tercera vez se le encantó, murmuró para sí mismo mientras caminaba hacia la estación de tren. Viajaría incluso más tiempo que antes e incluso tendría que tomar un bote. Su destino era la gran isla en el sur del reino de Caldris. La gran masa de tierra se llamaba la isla Dracnis. Tenía un gran volcán justo en el medio y un par de más pequeños rociados aquí y allá. El nombre de la isla no era solo para mostrar, aparentemente había un dragón viviendo allí. Sin embargo, no estaba vagando por las tierras y quemando las aldeas. Era el último jefe de la mazmorra que residía allí.
Esta era la mazmorra principal de esta isla y su calificación era una S. Había varias otras mazmorras más pequeñas esparcidas alrededor de toda la masa terrestre. Debido a la peculiar forma en que se colocaba la mazmorra principal, se decía que las más pequeñas se conectaban a ella. El que estaba buscando se había formado hace un par de meses y todavía estaba obteniendo su calificación. Contrariamente a la creencia popular, la isla Dragnis no era un páramo. Era cierto que la parte central era en su mayoría inhabitable e invadida por monstruos. La costa, en comparación, estaba cubierta por una exuberante vegetación y el clima era bastante cálido. También se implementaron varias medidas de seguridad. Una de ellas eran las torres de magos. Eran 5 grandes rodeando el volcán principal. Formaban una barrera mágica que mantenía a raya a los monstruos. También protegió el resto de la tierra de la ceniza volcánica y de las descargas volcánicas sorpresa. Al menos eso fue lo que dijo la señora que trabajaba en la versión mundial de una agencia de viajes. Las personas a cargo probablemente estaban tratando de atraer a más personas. Era una tierra de oportunidades, pero al mismo tiempo, era peligrosa. Todo este reino era un lugar peligroso. Incluso en esta gran ciudad, las personas que formaban parte de facciones fuertes como el Consejo no estaban a salvo. No había garantía de que no te apuñalaran por la espalda. Aquí tuvimos una disputa entre 2 hijos nobles. El más joven quería hacerse cargo de las instalaciones para hacer dinero de la ciudad antes de que su hermano regresara. Si eso no funcionara, la muerte de 6 de los miembros del consejo haría que esta ciudad se volviera caótica. Se le culparía por ello como el regente en funciones, pero el hermano mayor también sería culpado ya que era el verdadero heredero. Me pregunto si esos 3 idiotas van a hacer cosas similares cuando sean mayores. Roland también era de una casa noble. Uno no tan establecido como la casa Drew que tenía un conde como líder. Solo habría un heredero de la herencia. ¿Los otros 2 hijos dejarían que el mayor obtuviera todo mientras se iban a ser caballeros de otros nobles? ¿O el heredero los sobornaría con promesas de puestos cómodos en su patrimonio? Roland simplemente se encogió de hombros. Estaba contento de no estar involucrado en esas luchas de poder. Incluso si les decía que no tenía interés en el título o la tierra, sus hermanos aún podían ir tras él. Realmente no quería entrar en una guerra de sucesión, un título de varón ni siquiera valía tanto. Probablemente incluso podría ganar más dinero como Ron Smith. En este reino, había una jerarquía estricta. Un caballero era el rango noble más bajo, eran más o menos solo comandantes del ejército. Después de eso estaba el título de varón que tenía su padre, solo un paso adelante. Este fue el verdadero comienzo de la noble escalera. A un varón se le concedieron tierras y súbditos para gobernar, pero la tierra que obtuvieron fue en su mayoría aldeas más pequeñas. Después de eso vino el título de vizconde, luego el conde seguido por el marqués. Cuanto más alto era el título, más tierra y más súbditos se le otorgaba al noble. El título más alto que un noble no relacionado con la familia real podía poseer era el título de ducal. Los nobles con el título de duque eran los líderes de la facción aristocrática y no había muchos de ellos alrededor. También estaba el título de archiduque, pero estaba reservado para la familia real. La mayoría de los hermanos o hermanas del rey actual podían llamarse así. Incluso con un gran título como ese, no significaba que estuvieran por encima de los duques. Todo dependía de cómo administraran sus recursos o cuánto estuviera dispuesto a darles el rey actual. La estructura de los nobles era muy arcaica y enrevesada. No había confianza entre las casas a menos que hubiera algún tipo de contrato de unión como un matrimonio. Apuñalarse por la espalda era visto como un pasatiempo divertido en algunos de sus círculos. Roland preferiría pasar su vida como artesano que involucrarse en esa mascarada. Para esto, necesitaba más poder, el poder que solo podía obtener arriesgando su vida. Ganar niveles no era suficiente, ganar estadísticas sin experiencia práctica en combate no tenía sentido. Esto sería similar a hacer entrenamiento básico de fuerza y resistencia en una escuela de artes marciales. Sin embargo, nunca haciendo ningún combate con otros estudiantes. Una persona se haría más fuerte y aprendería técnicas, pero a menos que lo probara en un oponente resistente, no llegaría a ninguna parte. Roland ahora estaba de vuelta en un lugar familiar con un boleto en la mano. Era hora de tomar el tren una vez más. Había hecho esto antes, por lo que había una falta de vacilación en sus acciones. Incluso estaba un poco hormigueando con anticipación. Hasta ahora Edelgard, próxima parada, la ciudad de Owlbrook. Este era su próximo destino. Una ciudad bastante pequeña con un nombre poco interesante bastante común. Hace unos meses se había abierto una entrada a la mazmorra y ahora la gente acudía en masa allí. Primero, se estaba construyendo un nuevo gremio de aventureros. Con la mazmorra apareciendo ahora allí, se abriría una gran fuente de ingresos. Las piedras de maná eran solo una de las cosas que se podían cosechar. Aparentemente había depósitos minerales allí en los que Roland como herrero estaba muy interesado. Quería construir un nuevo taller allí, uno que realmente pudiera abrir y vender cosas. No estaba seguro de cuándo y cómo lo haría. Probablemente requeriría que alguien más vendiera sus mercancías si estaba ocupado con la mazmorra y la aventura. También necesitaría confiar en una persona de la que no sabía nada para quedarse en su taller durante días y no robar nada. Finalmente era hora de irse. El conductor hizo sonar su silbato para indicar a la gente que subiera. Roland dudó un poco, pero dio el primer paso adelante. El joven había crecido bastante en estos últimos años y parecía que no había terminado. Llevaba la túnica negra habitual con la que podía ocultar su rostro. Decidió ahora usar cualquier armadura de metal sobre su armadura de tela todavía. No pensó en la necesidad de hacerlo dentro de la seguridad de este tren y era demasiado voluminoso para el viaje. También sobresalía como un pulgar dolorido si entraba completamente armado. La armadura elegida fue la armadura bergantín que ahora descansaba en una de sus bolsas de almacenamiento. Tenía algunos otros artículos para cubrir algunos puntos. Ambos brazos estaban cubiertos por muñequeras y sus piernas estaban protegidas por tumbas que se colocaron sobre sus zapatos de cuero. No hizo estos artículos él mismo, simplemente los compró en una de las tiendas. Les puso algunos encantamientos rúnicos, pero no tuvo tiempo de agregar ranuras para piedras de maná. Roland deliberó si debía volver a su taller para mejorar su armadura, pero decidió no hacerlo. Esas personas del culto abisal habían visto su rostro y todavía podían estar en esta ciudad. Probablemente estaban enfurecidos de que alguien como él fuera la razón por la que todo su plan falló. Esta fue una mala publicidad para los asesinos. Necesitaba huir porque no podía confiar en que la gente de Exeor lo protegiera. ¿Qué pasaría si esos locos del culto regresaran con un tesoro más fuerte y él simplemente muera en la ilusión?
Todavía era probablemente un objetivo de baja prioridad. La persona que realmente debería cuidar su espalda sería el gnomo. Esta fue también la razón por la que se sentía un poco más relajado con su viaje. Mientras pensaba, Roland escuchó al director usando su silbato nuevamente. El gran tren se sacudió ligeramente antes de avanzar. Encontró un asiento para sí mismo junto a la ventana. Hoy estaba bastante lleno, ya que probablemente después del ataque de ayer otras personas habían decidido abandonar también esta ciudad. No se sentía tan nostálgico al respecto, ya que pasaba la mayor parte del tiempo escondido en un taller. Las únicas personas notables que conoció aquí fueron Marlo, Elsie y el asistente élfico de los gnomos. También había otros 3 chicos que conoció, pero no los ha visto desde esa expedición. Su antigua aventura planeaba ir en la dirección opuesta a otra ciudad de mazmorras bien establecida. El gnomo se dirigía a la ciudad capital que albergaba el edificio principal de su compañía. Roland se había vuelto bastante solitario después de pasar más de 9 años en este mundo. Todavía no podía verse a sí mismo como una de las personas de estas tierras. Inconscientemente evadió la interacción humana que lo estaba llevando por este camino introvertido de soledad. Se recostó en su asiento de madera y soltó un suspiro. Este tren lo llevaría a través de la mayor parte del reino, pero luego tendría que cambiar a una caravana. Necesitaba llegar al puerto más cercano en el sur para llegar a la isla volcánica. Este viaje sería mucho más largo que el anterior. No había trenes mágicos que pudieran atravesar el agua y los barcos eran solo veleros regulares. Al menos el que estaría tomando debido a no querer gastar demasiado dinero. Todavía no había visto uno, pero en los libros, leyó que se suponía que había barcos que se parecían a los viejos barcos de vapor. En lugar de vapor, corrieron con maná, en realidad quería visitar uno y ver la sala de máquinas. Tengo suficiente dinero para empezar de nuevo, pero probablemente debería hacerlo mejor esta vez. Roland sacó su tarjeta de aventurero y el nombre que estaba en ella. Estaba pensando en abandonar su antiguo nombre y comenzar de nuevo. Había ciertas formas de alterar el estado de esta tarjeta. El que quería que se fuera era su nombre. No había computadoras que mantuvieran las estadísticas exactas de cada aventurero en este mundo. Solo había estas cartas de aventurero que se actualizaron con ciertas herramientas mágicas para mostrar tu estado. Por lo que sabía, si alguien lo estaba buscando a lo sumo, podían obtener información sobre él si conocían su identificación de tarjeta. El gremio almacenaba información sobre qué aventureros pasaban por la ciudad. Esto significaba que si alguien descubría la ciudad en la que se hacía esta tarjeta, podían buscarlo. Alguien con suficientes recursos tendría que pasar por los gremios uno por uno. Tarde o temprano encontrarían qué ciudades visitó y luego podrían reducir el área de búsqueda. No estaba preocupado por su familia en este caso. Estaba preocupado por el culto abisal que incluso tenía 2 monstruos de nivel 3 matando ayer. Probablemente podrían colarse en el gremio y robar los registros si realmente quisieran. Hizo una mueca después de tomar una decisión y partió su tarjeta de aventurero por la mitad. El resto fue arrojado por la ventana del tren para nunca ser visto de nuevo. Comenzaría de nuevo desde el principio. Con el nivel en el que estaba, se le otorgaría el título de aventurero de acero desde el principio. También podría pagar un poco más para cambiar su nombre en la tarjeta a un apodo. No debería haber ningún problema con su plan. Otros aventureros a veces perdían su identificación y necesitaban comenzar de nuevo. La mayoría de las veces simplemente regresaron al lugar donde recibieron su vieja tarjeta y la rehicieron. Pero otras veces, cuando el viaje sería demasiado lejos, los reharían. La mayoría de las personas ganaron su rango por estatus y no por su historial. Una persona con una clase de nivel 2 no necesitaría comenzar de nuevo como un aventurero de bronce. Solo necesitaban pasar algunas pruebas y eso fue todo. Mientras Roland se dirigía hacia su nueva tierra prometida, el castillo en el que vivía el actual señor de la ciudad era un hervidero. Lois True y el capitán Caballero estaban en su estudio mientras el noble en cuestión miraba algunos papeles. ¿Fallaron? Sí, mi señor, pero lograron eliminar a 6 de los miembros del consejo. ¿Qué hay de los otros 2? La gente de Exeor está en guardia. Nuestros informes dicen que están abandonando la ciudad junto con la mayoría de sus activos. El otro comerciante ya ha huido. Lois True se frotó la barbilla mientras miraba los papeles. Un informe más profundo de lo que sucedió anoche estaba aquí. Como las personas que contrató habían asesinado a la mayoría de los miembros del consejo e incluso dejaron una tarjeta de visita. Lois no estaba preocupado de que otros lo asociaran con el culto. No había evidencia y el mensajero que envió estaba muerto hacía mucho tiempo. El capitán Caballero era la única otra persona que sabía la verdad y sabía que el hombre no se atrevería a ir contra él. A pesar de que no todas las personas que quería que se fueran estaban muertas, podía seguir adelante con la siguiente fase de su plan. No temía a los sobrevivientes, ya que era un noble con mucho respaldo. No creía que un grupo de plebeyos se atreviera a ir contra el hijo de un conde. No había pruebas de su participación en nada de esto, aparte del incidente del gremio de ladrones. Incluso si eso saliera a la luz, no podrían conectarlo con los asesinatos del culto abisal. Capitán, haga que nuestra gente se mueva junto con el plan, sea persuasivo si tiene que. Dale el precio que acordamos previamente. El hombre de la armadura hizo un saludo y luego salió rápidamente de la habitación. El hijo del conde estaba ahora solo. Se puso de pie, con pasos cortos se acercó a la ventana y miró hacia afuera. Ya estaba oscuro y las 2 lunas brillantes iluminaban suavemente la oscuridad. Mientras miraba a lo lejos, comenzó a murmurar para sí mismo. No te dejaré tener esta ciudad, me pertenece a mí y a nadie más. Si no puedo tenerlo, prefiero quemarlo hasta el suelo. El hombre sonrió mientras pensaba en cierto hermano mayor que regresaría pronto. Solo le quedaban un par de meses, pero debería ser suficiente para reemplazar a los comerciantes con su propia gente. Controlar el flujo de dinero de la ciudad era su forma de apoderarse de ella. Necesitaba prepararse para que todo estuviera listo para el regreso de su hermano. Había sufrido contratiempos imprevistos a lo largo de estos años, pero no los pasó sin hacer nada. Si bien no pudo tocar a los miembros del consejo durante un año, había otros a los que podía afectar. El culto abisal era una pequeña apuesta que estaba dispuesto a tomar. Con la ayuda de su peculiar marca de magia, se había ido apoderando lentamente de esta ciudad. Reemplazar a los funcionarios públicos por cualquier medio necesario. Ese cabeza de carne no sospechará nada, siempre fue así. Nunca usó su cabeza y pensó que todo siempre saldrá a su manera. El hombre sacó una foto enmarcada y la miró. En él, había 2 niños parados junto a un hombre. Los niños eran iguales y tenían rasgos faciales similares a los del adulto. Lois True miró esta imagen con desdén antes de prenderle fuego con sus llamas mágicas.
Las brasas rojas que sostenía en su mano lentamente se volvieron negras cuando convirtieron la imagen en cenizas. El sonido de las carcajadas llenaba el vacío de la habitación mientras la noche continuaba. Con esto acaba el fanfic de hoy, espero que les guste a todos los que hayan visto este nuevo fanfic, nos veremos la próxima vez que suba capítulo, les deseo buenos días, tardes o noches, y si te gustó o lo disfrutaste compártelo, para que más personas puedan ver este gran fanfic.